Hola, quiero hablar de una reflexión que llevo mucho tiempo haciendo y que tiene que ver no solamente con cuestiones sociales, políticas, de pseudociencias, de pseudoterapias, sino en general de todas las tomas de posición que estamos haciendo en la vida. Para ello me voy a remitir a una anécdota que me ocurrió en 1995. En 1994 México, donde yo vivía, había sufrido una crisis económica espectacular. Pese a que llevaba el país una serie de crisis económicas feroces desde la década de 1970, sí llevaba 20 años en crisis, la de 1994 fue verdaderamente aterradora. Pongo un ejemplo, las tasas de interés anual de los créditos llegaron al 140%, es decir, que si tú debías 100, durante el año tenías que pagar 140 de intereses para seguir debiendo 100. Imagínense lo que esto hace a los préstamos hipotecarios. Si tú pediste X cantidad, tienes que pagar esa cantidad 1,4 veces de intereses y seguir debiendo el principal. Esto para las clases medias bajas fue demoledor del todo. Lo mismo con los préstamos de automóvil, lo mismo con los préstamos de tarjetas de crédito, en fin. La devaluación de la moneda alcanzó más del 30% y la ruina se extendió por el país, todo esto gracias a una sola persona, Ernesto Zedillo Ponce de León, también conocido como el Hombrecillo Zedillo, que era por entonces el presidente de México. Bien, yo me relacioné durante 1995 con una organización de deudores cuyo nombre no voy a dar para no personalizar esta situación, para apoyarlos con lo que yo sabía hacer. Esta organización de deudores defendía a los deudores, efectivamente, pero además hacía cosas tan raras como tener los sábados asesoría psicológica para la gente que se quería suicidar por las deudas a las que estaba enfrentando, para las parejas que se estaban divorciando por los problemas económicos que estaba padeciendo su familia debido a la crisis económica, para las personas que estaban sumidas en depresiones profundísimas. En fin, tenía una serie de funciones la organización de deudores que iban mucho más allá de la simple defensa legal de los deudores en contra de sus acreedores. Mi función era ayudarlos en el boletín que hacían, si mal no recuerdo, quincenalmente, para enseñarles cómo redactar correctamente las notas, cómo no sonar demasiado panfletarios, demasiado viscerales, tratar de hacer un manejo informativo de los hechos que estaba mencionando el boletín y cómo armar editorialmente un boletín, cómo se elige la noticia que va al frente, que probablemente no es la que más te emociona políticamente, pero que es necesario que esté primero que las otras que te parecen tan emocionantes. En fin, un curso esencial de periodismo y diseño editorial para que su boletín tuviera mayor eficacia comunicativa. Además de esto, yo trabajaba haciendo comunicación corporativa para diversas empresas, entre ellas una gran compañía aseguradora. En esa compañía aseguradora, por supuesto, partían de la base de que yo era el socialista del equipo, pero me toleraban porque al parecer hacía yo bien mi trabajo. Y un día, a fines de octubre del 95, me parece, me llaman de la compañía de seguros y me dicen: Mauricio, necesitamos que vayas a tal ciudad de la República porque nos han tomado las oficinas unos tipos que igual tú conoces, la organización de deudores a la que me refiero, y como tú eres medio rojo y eres periodista, queremos que nos des un informe de lo que veas. Que sí, pues, tomé un avión, me fui para allá, llegué, las oficinas ya las habían desocupado y llegué y pregunté, bueno, las personas que ocuparon las oficinas, ¿rompieron algo? No, no rompieron nada. ¿Abrieron los cajones? No. ¿Se robaron algo? No. ¿Rayaron cosas, insultos a los malditos empresarios financieros? No. Está limpia, en perfectas condiciones la oficina, tal como la dejamos, me dijeron. Lo cual me dio mucho gusto porque evidentemente estábamos ante una acción reivindicativa, efectivamente, pero inteligente y bien hecha y sin la furia que suele acompañar estos actos y que convierte el asunto en una situación enormemente difícil de resolver. Por otra parte, vi las reacciones que había tenido la sucursal local de la compañía de seguros. Los había insultado, había sacado desplegados diciendo que eran los señores que querían implantar el comunismo en México. El más tonto de ellos era Vladimir Ilich Lenin y el más tranquilo de ellos era Ernesto el Che Guevara.
Decían una cantidad de barbaridades, una serie de acusaciones, y yo preguntaba de dónde salió esto. Lo redactaron los abogados. Oye, sus abogados son unos cavernarios que tienen la idea de que un fuego se resuelve lanzándole grandes cantidades de gasolina. Regresé a México, hice un informe de unas 20 páginas y de pronto me vi reunido con la plana mayor de la compañía de seguros. Les presenté mi informe y les pregunté, ¿cuántos de ustedes tienen familiares que han sufrido por la crisis económica, que tienen deudas que no pueden cubrir, que están por perder su casa, sus automóviles, que están teniendo problemas familiares? ¿Cuántos de ustedes? Y 5 o 6 de los 20 presentes levantaron la mano. Dije, esos parientes de ustedes están a esto de entrar a esta organización de deudores porque son los únicos que los están defendiendo. Ahora, dicho eso, ¿cuántas tomas de oficinas quieren ustedes que les hagan durante el próximo año? 52, una a la semana, 114, 104, 2 a la semana. Pueden hacer tomas a lo largo de todo México, en todas las ciudades, poblaciones medianas donde tengan ustedes una oficina. Esta organización puede tomarles una. ¿Eso es lo que quieren? Son ustedes el enemigo perfecto. Son el poder financiero. Son una aseguradora, son una de las empresas del esquema financiero de este país. Son el enemigo perfecto. Si ustedes quieren pelear con ellos van a pelear encantados de la vida. Bueno, se empezaron a alarmar. Dije, es que no son 3 locos, son toda la gente como sus parientes que están peleando por salir adelante de una crisis que no provocaron y por salvar sus casas, sus autos, su forma de vida, su futuro. Y entonces dije, la que yo propongo es, ¿ustedes alguna vez se han reunido con este grupo de deudores? No, con esa gentuza no hablamos. No, pues con esa gentuza tienen que hablar. ¿Estarían dispuestos a reunirse con ellos? Yo puedo tratar de organizar una reunión. Me miraron como si hubiera yo salido del fondo de los infiernos, pero luego se miraron entre ellos y dijeron, vamos a hacerlo. Con lo cual me tocaba a mí ir con el grupo de deudores y decirles, oye, una conciliación, una reunión, tómense un café, cuéntense las cosas. Le voy a contar a usted lo que había pasado. Usted sabe que los agentes de seguros cobran las primas, cuando le venden un seguro le cobran la prima y tienen la obligación de depositar la prima inmediatamente en la cuenta de banco o en la central de la compañía de seguros. No hacerlo es desfalco. Y uno de los problemas que tienen las compañías de seguros, ahora no, porque ya se puede pagar en línea y vamos, no es necesario este movimiento de efectivo que antes era lo común, estamos hablando del 95, y muchas compañías de seguros tenían continuamente problemas con agentes de seguros que desfalcaban. Oye, mira, cobré tanto de primas, me voy a prestar un dinero que necesito, luego lo cubro, luego no encontraban forma de cubrirlo, no pagaban las primas completas, los asegurados protestaban, oye, yo estoy asegurado, yo pagué mi prima, pues hombre, aquí no consta, así que si se incendió su casa es problema de usted. En fin, el problema de un agente de seguros que desfalcaba dinero era grave. Y había habido uno que era muy listo y que había estado desfalcando a la compañía durante mucho tiempo hasta que lo pescaron y entonces lo echaron. Y lo que él hizo fue ir corriendo con los deudores y decirles que había sido echado vilmente de su trabajo, dejándolo endeudado porque eran unos malvados, bla, bla, bla. Asumieron su buena fe los del grupo de deudores porque el 99% de la gente que se acercaba a esta organización de deudores lo hacía de perfecta buena fe. Cuando le exigieron explicaciones a la compañía de seguros dijo, no tenemos nada que explicar, este es un pillo. Y entonces tomaron la oficina. Esa fue la historia. Ninguno sabía que estaba siendo parte del juego de un desfalcador, de un tipo delincuente claramente. Pero los dos estaban convencidos que tenían razón, y ¿sabe qué es lo peor? Que los dos tenían razón, desde su punto de vista, y que miraban al otro un poco exageradamente. La asociación de deudores miraba a la compañía de seguros como unos depredadores financieros, tiburones de la peor calaña, y la compañía de seguros los miraba a aquellos como, bueno, el mayor peligro para la sociedad, porque mañana están haciendo la toma del Palacio de Invierno. Se reunieron, se pusieron de acuerdo, nunca volvió a haber problemas, y si alguna vez hubo un problema, había los canales de comunicación necesarios para preguntar, oye, ¿qué está pasando? Y vamos a hablar esto antes de que yo saque un desplegado diciendo que tú eres lo peor del universo y que tú me tomes otra oficina y me hagas un escándalo donde yo quedo mal con mis clientes.
Esta anécdota la uso mucho porque estamos viviendo un fenómeno de polarización mayor que el habitual. Siempre ha habido este fenómeno de polarización extrema, de tratar de dividir al mundo en buenos y malos, de blanquinegrizarlo, si se me permite el neologismo, y establecer posiciones extremas con una absoluta brecha, con un abismo entre las dos posiciones, la que vemos como buena, la que vemos como mala. Muchas personas en su lucha no dudan en satanizar a quienes son sus adversarios. Toda la gente que odia a la medicina, toda la gente que vende pseudomedicina, algunos de buena fe, otros no, y este es el punto, hay gente de buena fe, tienen que decirle a usted que los médicos son psicópatas que quieren matarlo, que quieren arrancarle la salud, que disfrutan al verlo morir, que se enriquecen gracias a su dolor y su sufrimiento. Pintan a los médicos, que generalmente son gente que se impone un trabajo y una carrera dificilísima para poder ayudar a los demás. Los pintan como si fueran lo peor del mundo. Del otro lado tenemos el mismo problema. Hay algunas personas que parten de la base de que todos, ya no solo los que venden pseudomedicina, sino los que creen en ella, son malvados, son irracionales, saben lo que están haciendo y saben que están haciendo mal y hacen mal. Y eso tampoco es cierto. Algunas personas saben perfectamente que son unos estafadores y unos embusteros. Hay otros que hemos mencionado en estos mismos vídeos, como Rike Gerdhammer, el alemán de la nueva medicina germánica, que probablemente estaba totalmente loco, una esquizofrenia de libro. Hay otros que actúan de muy buena fe desde una ignorancia ingenua y bien intencionada. Hay algunos que son incluso convencibles por la vía de la razón y hay otros que no. Si no fuera así, nada tendría sentido. En política se ha puesto de moda, por decirlo de alguna forma, se ha extendido enormemente la visión populista en el mundo de las opciones políticas. Esta opción populista establece que hay que presentar al otro como el peor enemigo del mundo, el antipueblo, dice uno de los teóricos del populismo, Ernesto Laclau, para asumir uno el papel de el pueblo. Todo lo malo lo tienen ellos, todo lo bueno lo tenemos nosotros. El pueblo es bueno, es noble, es amable, es santo, es bello, y el antipueblo, todos los que se oponen al pueblo, es decir, al líder del pueblo, son malvados, psicópatas, asesinos, crueles, sádicos, poco menos que humanos. Y mire usted, deshumanizar a los seres humanos, e incluso a los peores, es un grave error. Una de las grandes aportaciones que nos ha dado el estudio del nazismo es precisamente que muy pocos de los que cometieron las grandes atrocidades eran malvados, disfrutaban con el dolor. Muchos eran simples burócratas, muchos simplemente veían que así era el mundo y así había que hacerlo. Muchos cerraban los ojos a lo que estaba ocurriendo a su alrededor en el pueblo alemán. Otros decían que, bueno, finalmente quizás aquellos que estaban muriendo se lo habían buscado. Fue lo que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal. Sabían lo que estaba pasando, pero se justificaban de alguna forma. Tenemos que entender que Al Capone pensaba que era un benefactor de la humanidad. Y si usted recuerda, y si la encuentro la pondré aquí, estas fotografías donde Al Capone servía sopa a las personas con hambre porque desarrolló su actividad delictiva precisamente durante la época del crack de la bolsa de 1929. Todos los que tienen una actividad política o social de alguna forma están cayendo en la satanización del adversario, en el sobredimensionamiento de la propia posición y sobre todo en la idea de que esto que estoy peleando yo es el problema más grave que tiene la humanidad. El problema más grave que tiene la humanidad es la gente que come carne. El problema más grave que tiene la humanidad
es las granjas de animales. El problema más grave que tiene la humanidad es que come azúcar. El problema más grave que tiene la humanidad es el uso de pajitas de plástico, de popotes, de tubitos de plástico para beber, que se llaman distintos además en todos los países. El problema más grave de la humanidad es el que digo yo esta semana. Y por lo tanto usted, si no quiere aliarse a mí y a mi posición, usted es automáticamente del otro extremo. No es alguien que pueda dialogar racionalmente. Oye, mira, quizás esto lo estás exagerando, quizás lo que tenemos que hacer es tomar una posición más razonable. No. Eres lo peor, eres del enemigo. Eres alguien que quiere disfrutar llenando el mar de plástico. Donald Trump es un maestro en este tipo de manejos, en este tipo de satanización, donde ha llegado a decir, los demócratas quieren tener fronteras abiertas y que todos los inmigrantes del mundo puedan entrar a Estados Unidos. Hombre, difícilmente, es muy difícil creer eso. Si uno se pone a pensarlo, pero si uno se sube al mundo visceral, acelerado del populismo, se lo cree uno. Aquellos son lo peor, aquellos quieren lo peor, aquellos quieren destruirnos, aquellos quieren acabar con la esencia de lo más bueno del mundo que por supuesto represento yo. Todo lo malo que pasa o que ha pasado en la historia de la humanidad se considera además voluntario y muestra de maldad. No todos en el pasado que actuaron de cierta manera comparten la actitud que tendría alguien que hoy actúe de la misma manera, porque las cosas han cambiado a lo largo del tiempo, porque las sociedades son diferentes y tenemos que aprender a valorarlas. La polarización es simplificación, el populismo es simplificación, el señalamiento de los peores enemigos del mundo es simplificación. ¿Y sabe qué es lo peor que hace esto? Hace imposible la disidencia civilizada. Trate usted de dialogar sobre cacería con dos personas totalmente polarizadas. Para empezar, usted va a ser enemigo de los dos. El cazador le va a decir a usted que es usted un proanimalista extremo modelo Peter Singer, y el animalista extremo modelo Peter Singer le va a decir a usted que lo único que le falta, que a usted lo que le gusta es que maten animales porque le gusta ver el sufrimiento de los espasmos finales de un elefante al que le han dado un tiro en mal lugar. Es decir, además usted, al tratar de implantar, de sugerir un poco de razón y de establecer un terreno común de diálogo de qué quiere cada uno de nosotros, usted es el malo para los dos extremos, porque los dos extremos están peleados con la razón. Por eso, la pelea por la razón es la más importante que podemos dar ahora. O una de las más importantes para no caer precisamente en el mismo extremismo, si los vi venir. La lucha por la razón implica no tomar partido en ciertas cuestiones donde se nos exige una polarización máxima. Cuando grupos de ultraderecha salen a la calle con antorchas, están siendo tan irracionales como algunos grupos de presunta izquierda, de izquierda regresiva, de izquierda identitaria, de izquierda irracional, llámele usted como quiera, que salen y tratan de imponer, por ejemplo, que no se pueda discutir ciertas cosas en las universidades, porque ese asunto ya está zanjado. Ya todo está zanjado, ya conocemos la verdad, usted cállese. Callar a alguien en lugar de poderlo argumentar es una expresión de autoritarismo que va en contra de la razón. Es una forma de aplicar la polarización. Todo el que no está conmigo está contra mí. Y quien diga eso está asumiendo una posición muy religiosa, porque eso fue algo que precisamente dijo Cristo en la Biblia. Sí hay gente malvada, sí hay gente cruel, sí hay gente que si no odia, desprecia totalmente a los seres humanos a su alrededor. Polarizar, satanizar, hacer imposible el diálogo, es abrir fracturas que es muy difícil cerrar después.
Cuando los países se polarizan, por eso las guerras civiles son tan aterradoras, porque después de una guerra civil es muy difícil que un país se reconcilie. España sigue peleando la guerra civil española. Los países de la antigua Yugoslavia siguen de alguna forma mentalmente metidos en la guerra de los Balcanes. Muchas personas están peleando las guerras del pasado hoy en día, como ya he comentado. Polarizar y negarle la humanidad al otro, que reaccionará negándonos la humanidad, por supuesto, abre brechas que es muy difícil cerrar. No todos los que hacen cosas malvadas, o cosas que nos parecen malvadas, o cosas que juzgamos incorrectas, incluso cosas que juzgamos moralmente incorrectas, no todos son malvados. No es que no haya malvados, los hay, los conocemos. Generalmente no se sienten malvados, pero algunos efectivamente disfrutan con cuestiones que a la gran mayoría de nosotros nos horrorizarían, que disfrutan con el dolor, que disfrutan con el sufrimiento, que disfrutan al ver a una persona humillada. Hay muchos que quieren tanto el triunfo de su causa que prefieren derrotar a su enemigo que hacer que su causa triunfe. Yo esto lo he dicho muchas veces en términos de la izquierda en la que vivo. Hay gente que tiene más ganas de humillar al patrón que de darle una vida mejor a los trabajadores. Hay gente que tiene más ganas de aplastar al racista que de alcanzar la igualdad racial. Y esto es un peligro, primero que nada porque borra las líneas morales. Independientemente de que hace imposible el diálogo, pone a aquel que se siente tremendamente bueno en el mismo terreno moral que aquella persona que está indicando que es terriblemente malo. Hay malvados en el mundo, pero no todos lo son. Yo lo he podido descubrir. Mucha gente parece que no ha podido todavía descubrirlo. Pintar de la peor manera al adversario puede ganar votos, pero pierde a las sociedades. Lo que estamos viendo en Estados Unidos, en Brasil, en Hungría, en los países donde la polarización es tal que está rompiendo las sociedades, quizás uno de los mensajes fundamentales que hay que mandar es que hay malvados, pero no son todos. Que quizás tenemos que rescatar los viejos principios del diálogo racional, de la disidencia civilizada, de la discordancia de opiniones respetuosa antes que el enfrentamiento. Cuidado, yo soy muy confrontacional con aquellos que sé que saben que están cometiendo un acto inmoral, un acto que daña a otras personas. Confrontar a esas personas es necesario. Confundirlas con el resto de la humanidad, eso sí que es un error. ¿No cree usted?